Bueno, primero, buenas tardes a todos, todas y todes. Feliz nuevamente de tenerlos en esta nueva y última sesión del año del Seminario Permanente de Métodos Cualitativos, que organizamos en el marco de actividades del posgrado de Sociología, junto con el profesor Andrew Webb también aquí. Y en esta ocasión tenemos como el placer de contar con Carolina Ramírez, para que nos va a presentar hoy día sobre su experiencia utilizando fotografía en el marco de su trabajo de investigación. Ahí nos va a contar más detalles. Presento a Carolina. Bueno, Carolina es investigadora de la línea de migraciones del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud de la Universidad Católica Silva Enríquez. Es doctora en Sociología Visual de la Universidad de Goldsmith. Sus temas de interés son migración, diversidad y convivencia, construcción del espacio social y urbano, exilio y diásporas y metodologías cualitativas, etnográficas y visuales. Por lo tanto, creo que su presentación va a ser muy pertinente y enriquecedora para el día de hoy. También creo que va a estar vinculado con varios de los temas que hemos abordado durante este semestre, durante el seminario permanente. Así que, bueno, le doy la palabra a Carolina para que pueda presentar. Bueno, como hemos funcionado previamente, la primera media hora, que muchas veces nos extendemos, así que no voy a estar chicoteándote, Carolina, no te preocupes, nos extendemos la primera hora de presentación y después un espacio para preguntas y discusión también sobre aspectos metodológicos, que yo creo que va a ser súper enriquecedor ahora porque va a permitir también que ya después de un semestre haber estado conversando sobre esto, podamos ir haciendo también algunos vínculos y reflexiones entre todas las presentaciones. Así que te doy la palabra, Carolina. Súper, voy a compartir pantalla. Déjenme agrandar, compartir pantalla. Creo que esta es. Compartir, me voy al principio. Bueno, para partir, bueno, muchas gracias Claudia y Andrew por invitarme a ser parte de este espacio. He estado participando, bueno, como público, ¿no? En varias de las actividades que ya han organizado y ha sido súper interesante escucharlos, aprender, ¿no? De cada una de las personas que han presentado, y al igual que ustedes también espero que sea como el inicio para nuevos diálogos. También gracias a todos los que están tomándose su hora de almuerzo quizás para escuchar esta presentación. Y bueno, parto. Bueno, les cuento un poco de dónde viene esta presentación, ya que se titula, voy a achicar el costado de las imágenes del costado para, las voy a ocultar para poder ver mi presentación. Como dice bien el título, ¿no? Usando Fotovoz para explorar la relación de mujeres migrantes con su entorno espacial durante el COVID-19. Este es como presentación quizás más exploratoria, un trabajo aún en proceso para reflexionar respecto a lo que fue este ejercicio Fotovoz. Se vincula con una investigación más amplia, ya que es un proyecto Fondesit, que busca comprender las dinámicas de convivencia en distintos barrios, convivencia, convivialidad también ha sido traducido, que tiene que ver con estas dinámicas, ¿no? de relaciones cotidianas, tanto positivas, de colaboración, como también de conflicto, ¿no? Complejizando un poco la idea de convivencia como algo opuesto al conflicto, sino como una dinámica que muchas veces la requiere, en barrios crecientemente diversos, ¿ya? Miro barrios con una tradición larga de asentamiento migrante y por ende ya donde la diversidad está bastante asentada, y otros donde la migración es algo, la diversificación es algo más bien reciente, por ejemplo, el barrio Santa Isabel. Lo que les voy a presentar hoy día tiene más bien que ver con la experiencia de investigación en barrio Santa Isabel, barrio Yungay, el gran ¿ya? Y fundamentalmente me voy a centrar en el caso de 3 mujeres participantes que aplicaron este ejercicio de Fotovoz, que voy a también describir un poquito lo que es, y
particularmente hasta considerar que ellas son parte de una muestra mucho más amplia, ¿ya? En este barrio particular se realizaron alrededor de 30 entrevistas. En total el estudio tiene como cerca de 80 entrevistas más o menos, además de observación participante, esta metodología fotovoz, el uso de mapas también en las entrevistas. Podemos hablar un poquito más de eso en la discusión, pero para que tengan un panorama general. Me gustaría partir esta presentación, ya que como dice el título, este es un ejercicio fotovoz que se aplicó fundamentalmente en el contexto de pandemia, entonces quería abrir con una cita, en verdad, con las palabras antes que con las imágenes, porque siento que aquí las palabras, especialmente la palabra Mariana, que es un seudónimo que les voy a leer, reflejan en alguna medida el contexto en el cual se aplicaron estas técnicas de fotovoz, ¿no? Entonces, esto se aplicó durante la pandemia, cuando estaban las medidas más estrictas de confinamiento, ¿ya? Y recordemos que esto siguió un proceso previo, ¿no? Que era de una alta participación vecinal, mucho uso de los espacios públicos en el contexto de el estallido y la revuelta y toda la organización vecinal en el Gran Yungay, que fue muy intensa. Entonces nos decía Mariana, dice, la pandemia ha sido un estrés total, o sea, agradezco que estamos sanos, pero igual un cambio total, pues, ¿no? Se ve como un poco de tristeza de ver que la plaza, que últimamente se llenaba tanto de gente, de visitas, desapareció todo eso, hubo bastante cambio y tristeza. No puedo sacar a mis hijos a pasear ni nada, hubo un cambio total, fue un cambio de ambiente total, es un estrés también para muchos. Mariana es una vecina peruana que lleva muchos años en el barrio y lo que ella nos relata también se condice con lo que nos dicen otras de nuestras participantes, como por ejemplo las palabras de Marilí que están ahí abajo. Entonces, para partir a modo de base, la pandemia fue vivida, ¿cierto?, como un momento crítico compartido, ¿no? Que a diferencia de lo que nos habla Clara Han, por ejemplo, cuando habla de los momentos críticos, que son estas formas de aguante, que se sirven de manera individual, en silencio, ¿cierto?, para sortear las dificultades. Aquí lo que vemos es más bien vecinos que se ponen en sintonía en relación con ese momento crítico, que me parece interesante para lo que les voy a contar a continuación, tenerlo en cuenta. Otra cosa importante para señalar, y creo que esto es súper importante en términos de contextualizar no solamente el fotovoz, sino que también quizás la metodología cualitativa en su totalidad, ¿cierto? Que es súper importante mirar las imágenes poniendo en diálogo, y aquí ¿no? Invocamos a C. Wright Miles, ¿no? La idea de la imaginación sociológica. Estas imágenes o estas pequeñas, ¿cierto?, descripciones de la vida cotidiana como unas que se despliegan en diálogo con un contexto más amplio, con transformaciones sociales que se escapan del dominio público, íntimo del sujeto, pero que no obstante están imbricados, ¿ya? Entonces, eso también es como una invitación cuando nosotros analizamos este tipo de metodologías que nos sitúan, ¿cierto?, en un espacio particular, pero, y en este caso, ¿no?, estamos hablando del contexto de la pandemia, un fenómeno global que de alguna manera enmarca estas experiencias particulares. Ahora, yendo al estudio particular, como les contaba, esto se llevó a cabo en una zona denominada por diferentes personas el Gran Yungay, que en realidad es un conglomerado de barrios, ¿ya? Hay razones históricas para denominarlo así. Es un barrio Yungay, Brasil, Balmaceda, Concha y Toro, que es un barrio muy diverso, ¿no? Aquí habitan personas de distintas nacionalidades, pero no solamente diverso en términos de nacionalidad, sino que también personas jóvenes, personas más adultas, ¿cierto? Hay distintas formas de uso de suelo, distintos tipos de vivienda, lo cual también nos habla de distintas clases sociales, ¿cierto? Tiene una larga trayectoria también de organización vecinal, ¿ya? Al mismo tiempo es una zona que tiene bastantes problemáticas también bien conocidas y documentadas en la literatura, como su barriendo abusivo, y destacan, ¿cierto?, las viviendas, estas casonas subdivididas, también denominadas muchas veces conventillos, donde hay una situación de hacinamiento, y también es un barrio muy estigmatizado, la población migrante particularmente es muy estigmatizada. Sabemos que, bueno, Santiago Centro en particular, y esta zona también, ha estado sujeta a distintas formas de inseguridad, ¿ya? En esta zona en particular se aplicó observación participante. Bueno, esto está un poquito anterior a lo más reciente, ahora tenemos un poquito más de entrevista, pero como les decía, alrededor de 24 entrevistas.
tanto presenciales como remotas, a personas de diferentes nacionalidades, mayormente mujeres, ¿ya? Y dentro de las metodologías que se aplicaron las metodologías de Photo-Voz. Bueno, ahí hay algunas, 2 fotografías, estas fotografías sí fueron tomadas por nosotros en el trabajo de campo, que muestran un poco el espíritu del barrio, ¿no? Que es bastante como expresivo en términos de su identidad política, y como en miras a destacar también la diversidad, en un espíritu, ¿cierto?, de participación importante. Yendo y avanzando sobre lo que fue el ejercicio de Photo-Voz, creo que es importante referirse a algo que es mucho más amplio. Y a mí aquí me gustan mucho las reflexiones de una antropóloga puertorriqueña, residente en Estados Unidos, que se llama Yorimar Bonilla, que hace investigación antes de la pandemia, antes de la crisis, ¿no? Pero en el contexto de distanciamiento físico. Especialmente tiene un estudio que se realizó en el contexto del huracán María, no sé si lo puse bien, me parece que sí. Entonces ella nos invita a hacernos una serie de preguntas y a iniciar una serie de reflexiones, ¿ya? Y yo me apoyé mucho en esta invitación al momento de pensar cómo sortear, ¿cierto?, las dificultades de realizar trabajo de campo en el contexto de la pandemia, que para mí por lo demás fue algo relativamente inesperado, no era algo que estaba en mi agenda. Entonces, primero es preguntarse cómo facilitar la participación de nuestros participantes, valga la redundancia, ¿no?, de nuestros colaboradores de investigación. Y hay diferentes maneras de hacerlo, ¿ya? Primero, y también evaluar las diferentes fuentes posibles. Por cierto, normalmente nos centramos en las entrevistas, ¿cierto? Nos gusta conectar con las personas, conocer su experiencia, pero también uno puede ver otras fuentes. Bueno, hoy día voy a hablar de Photo-Voz, pero también está los Instagram, ¿no?, de estos barrios, por ejemplo, otras redes sociales, ¿cierto? También preguntarse, porque uno puede quedarse, ¿cierto?, como mi caso, me pasó por mucho rato que estaba sumamente frustrada pensando en lo que no podía hacer, ¿ya? No puedo ir a hacer observación participante en espacios públicos. Mi agenda de investigación tiene mucho que ver con espacios públicos, ¿no? La convivencia, especialmente en espacios públicos de los barrios, y no podía ir a ver los espacios públicos y estaba sumamente frustrada. Entonces, empezar a pensar ya, pero ¿qué sí podemos hacer? ¿Ya? Y ahí es donde nace, ¿cierto?, también esta necesidad de buscar otras maneras de mirar esos espacios públicos, en este caso a partir de los ojos de nuestros entrevistados, a partir de la técnica de Photo-Voz. También pensar, porque, bueno, cuando yo estaba haciendo este estudio estaba muy en boga el uso de Zoom, ¿ya? Pero muchos de los participantes de mi estudio no tenían ni siquiera computador ni conexión a internet, pero sí tenían un celular, ¿ya? Entonces WhatsApp pasó a ser una modalidad, una herramienta, una plataforma importante. En otras palabras, lo que son las tecnologías celulares, ¿ya? Hay muchos autores hoy día que están escribiendo acerca de esto también. Entonces, nuevamente, no ir como, estar un poco atento también, ¿no?, a lo que ellos están usando. En el caso de situaciones de distanciamiento, sea por desastres naturales, sea por crisis sanitaria o de otro tipo, ¿no?, quizás personas que están en contexto de salud, estudios de salud, también quizás hospitalizados, no pueden estar en contacto con otros dados enfermedades que pueden ser de riesgo. Bueno, pensar cuáles son los medios que están usando, de hecho, las personas para establecer proximidad en contexto de distanciamiento físico, ¿ya? O sea, que también nuestras metodologías estén vinculadas con lo que ellas sí estaban haciendo. En mi caso, ellas sí estaban sacando fotos de su entorno o de su familia, de su hijo, y mandándolas a su entorno vecinal en un contexto de distanciamiento. También ella nos habla de la importancia de tener paciencia, porque es difícil también a veces desarrollar investigaciones, pedirle a las personas que hagan cosas por nosotros en estos contextos, establecer estrategias de acompañamiento y seguimiento de los participantes. Y por último, también ella nos hace la invitación a distinguir unidades de análisis de unidades de observación. Y esto es muy interesante. Aquí lo que ella nos está diciendo es, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, que mi foco es estudiar los espacios públicos, esa es mi unidad de análisis, las dinámicas de convivencia o de interacción en los espacios públicos. Yo eso lo puedo observar, unidad de observación, en las plazas, yendo a mirar, o también lo podría observar a partir, por ejemplo, en este caso, de las fotografías que ellos toman de esas interacciones.
Entonces, me parecía interesante partir con esta serie de invitaciones que ella hace para ir aproximándome a lo que fue la metodología de Photoboss. Siguiendo con la misma idea, ¿cierto? Contarles desde la experiencia, ¿no? Cómo fue que decidimos usar también celular o por qué es una metodología óptima, ¿no? Y el uso de la tecnología celular nos habla de un método vernáculo, es decir, métodos que existen con independencia de las investigaciones, que las personas en el fondo tienen incorporada en su vida cotidiana, ¿no? Dentro de su hábito, de sus dinámicas, digamos, más mundanas, ¿no? Como es en este caso el uso celular. Entonces, ¿cómo adaptamos estos dispositivos a nuestras investigaciones? Nuevamente lo menciono porque nuestro uso de Photoboss nosotros usamos fundamentalmente los celulares de las personas, ¿ya? Y bueno, podríamos decir más cosas al respecto, pero aquí es importante señalarse que no tenemos que olvidar que los celulares hoy día son uno de los instrumentos más utilizados para la generación de imágenes, ¿sí? Y acá invito a ver un autor que habla mucho de esto, que es Gómez Cruz. Photoboss. Yo sé que quizás algunos ya conocen esta metodología, es una metodología clásica. Muchas veces se habla como, siempre cuando hay una metodología visual es como que fuese una metodología nueva, ¿ya? Y la verdad, Photoboss es una metodología muy clásica, se ha usado por mucho tiempo, ¿no? Particularmente en el contexto de estudios de la salud, para, no sé, mirar cómo las personas, por ejemplo, administran medicamentos, en otros contextos, la vida comunitaria también ha sido, o sea, los estudios comunitarios también lo han utilizado bastante. Pero la gente si bien podemos tener cierto control con algunas indicaciones que le demos a las personas, también pueden aparecer imágenes o formas de retratar que no teníamos en vista, ¿no? O sea, la agencia de la misma metodología. Por otro lado, nos recuerda también este mismo autor que el Photoboss está inspirado en la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, donde se busca que las personas tengan una conciencia crítica y aquileo sobre las fuerzas económicas, sociales, políticas que afectan y oprimen sus vidas o nuestras vidas, ¿no? Entonces hay un rol creativo de los sujetos y una noción de esta idea de un patrimonio cognitivo, ¿no? Pensar que las personas tienen un conocimiento que es de sus barrios, que quizás es distinto al que como investigador podemos aproximarnos. Por ejemplo, en otros estudios, ¿no? Si nosotros le pedimos a las personas que fotografíen aspectos que dificultan o facilitan su tránsito en la vida cotidiana en la ciudad, o que fotografíen espacios que para ellos son relativamente inaccesibles, o más bien accesibles, podemos identificar, ¿cierto?, las exclusiones cotidianas que hay en la ciudad para ciertos sujetos, personas con determinados perfiles, ¿no? Entonces, y también a través de ese ejercicio las personas se hacen conscientes de las exclusiones de las que son sujetos en sus vidas cotidianas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa concientización también estaría siendo facilitada por esta metodología. Y bueno, busca formas de conocimiento menos expertas, ¿no? Esta idea de un darse cuenta desde tanto el investigador como el sujeto. Y busca, bueno, puse aquí elicitación, pero es una metodología que está relacionada, ¿no? Pero voy a centrarme en Photoboss. Busca empoderar también a los sujetos, ¿no? En el sentido de personas que son usualmente sujetos de investigación y atención académica, pueden también generar conocimiento en sus propios términos. O sea, si bien uno le puede pedir que saque fotografías de ciertos espacios o actividades, son ellos los que eligen cómo hacerlo también. Y en ese sentido se contrapone en alguna medida lo que es la fotografía documental y etnográfica, donde somos nosotros quienes sacamos las fotografías durante el trabajo de campo. En términos muy concretos, ¿en qué consiste el Photoboss?
como ejercicio en dar una cámara a las personas para que fotografíen aspectos de su entorno vida cotidiana. Suele implicar, no sé si escuchan cómo suena el timbre, pero bueno, no, vamos. Me dan un segundo solamente. Ya. Entonces busca documentar, indagar el proceso de hacer imágenes como tal. ¿Ya? O sea, no solamente nos interesa en este caso el resultado, las imágenes, sino también cómo fue ese proceso. Hay un momento en las entrevistas, ¿cierto? Luego que se hacen las imágenes, que también hay que dialogar en torno a esas imágenes. O sea, no basta con que la gente saque las imágenes y te las entregue, sino que justamente la idea es que haya una conversación sobre ese material. Es importante que sea una tecnología accesible y fácil de usar, por eso la idea de metodologías vernaculares es importante. Y bueno, otros elementos que creo que ya señalé, ¿no? El uso de esta metodología ha sido importante en el sector salud, educacional, incipientemente en el contexto de vías transnacionales, ¿no? Y esto lo traigo a la mesa como alguien que estudia migraciones, como una invitación también para quienes trabajan en este campo, el potencial que tiene esto para, por ejemplo, estudiar cuando las personas viajan a sus países de orígenes, ¿no? Esa dinámica de encuentro, ¿cierto? Con la familia, con los espacios que han habitado, que no hay, yo no he visto, hay algunos, pero muy pocos estudios que hagan aquello, ¿ya? Entonces también hay oportunidades muy importantes en los estudios migratorios con esta metodología. Y por último, señalar que nos permite llegar a lugares inaccesibles para los investigadores, ¿sí? ¿Qué más claro que eso, que usarla en un contexto de pandemia, cuando el acceso al espacio público era bastante restringido? Otra cosa que señalar, y con esto voy terminando ya con la introducción a la metodología, específicamente para la población migrante. Una cosa es cierto hablar de esta metodología en general, y otra cosa es lo que nos convoca a quienes estamos en estudios acerca de las migraciones, de las etnicidades, y en definitiva, el estudio de personas que están en procesos de movilidad internacional, pero también en la experiencia de enfrentarse a contextos distintos a los que han habitado normalmente. Bueno, Data, una investigadora que ha utilizado esta metodología con población migrante, lo primero que señala es que nos permite comprender la experiencia de los migrantes a la ciudad de una manera crítica, creativa y muchas veces generando contradiscurso, ¿ya? Hay ciertas presunciones respecto de lo que implica la migración, migrar para los sujetos, ¿no? La idea de que viven en espacios segregados, la idea de que están apartados de la ciudad, la idea de que hay estos clash o choques culturales, son ideas muy instaladas, ¿ya? Entonces, de alguna manera ella nos dice, veamos realmente qué es lo que ellos nos dicen, ¿no? Y cómo también toman una postura crítica respecto a la vida en la ciudad y pueden contraponer sus narrativas a lo que tomamos por sentado. Por otro lado, las fotografías, ¿cierto? Tomadas por los participantes, sabemos, como les decía recién, que la fotografía se inserta una vez que saca la fotografía, vuelven con nosotros con estas imágenes, habiéndolas nosotros revisado antes o después, y conversamos acerca de esas imágenes, y podemos tener ideas, recuerdos y emociones, pero una particularidad, ¿sí? Que dice Data, esta cita me gusta mucho, dice, al encarnar al migrante móvil y al fotógrafo reflexivo como una y la misma persona, estas fotografías funcionan como disparadores, ¿no? Un poco un juego de palabras, ¿cierto?, con los que sacar una foto, de entrevistas para estimular la discusión y la reflexión sobre las geografías afectivas en la ciudad y sus movilidades, ¿ya? Y es interesante el tema de las geografías afectivas, ¿no? Porque también otra de los discursos preponderantes suele ser, especialmente cuando hay migrantes recién llegados, que hay determinados desapegos territoriales, entonces, o que hay una manera, ¿no?, de significar la ciudad, ¿no? Entonces realmente es mucho más complejo la manera en que se habita el espacio y sus distintas geografías, estas geografías urbanas o territorios dentro de una misma ciudad. Otro aspecto importante también es señalar
cómo el fotovoz puede influir en el imaginario social y narrativas culturales dominantes. Aquí traje unas imágenes que fueron quizás de las que más circularon, el tipo de imágenes que más circularon en pandemia, especialmente las primeras tres. Y esto lo puedo decir también porque estamos en otro estudio que es acerca de las representaciones de los migrantes en pandemia, donde suelen ser representados como un peso para la sociedad, como una amenaza, ¿cierto? En el mejor de los casos como víctimas, que también sigue siendo una representación sumamente problemática que quita toda agencia, y menos imágenes como algunas que aparecían en el mostrador que vemos acá, como activistas, como personas que también reaccionan y se movilizan, ¿sí? Entonces es importante acá ver cómo el fotovoz puede también de alguna manera contraponerse a estas imágenes predominantes, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Y bueno, es una, se me quedó aquí en inglés una frase de un artículo, pero bueno, que también ha demostrado ser una importante herramienta para hablar del compromiso de los migrantes y minorías étnicas con sus entornos locales, ¿ya? En un contexto que ese compromiso no es siempre reconocido. Bueno, vamos entonces al estudio de los casos bajo estudio. Si bien fue una muestra mucho más amplia en general, en este caso me quiero centrar en las fotografías de 3 personas, son 3 mujeres, diversas entre sí, como un poco también es la diversidad de vecinas en este barrio. Por un lado está Judith, de 36 años, venezolana; Esther, de 46 años, argentina; Cristina, de 53 años, una mujer peruana, vecina peruana. Todas ellas son vecinas del Gran Yungay desde más de una década, ¿ya? Esto en parte porque nos interesaba comprender sus experiencias de cambio, continuidad en el barrio, entonces fue intencionado que fueran personas que vivían ahí hace un buen tiempo. Tienen diferentes perfiles ocupacionales, ¿ya? Algunas de ellas ya son emprendedoras, tienen un restaurante, aunque durante la pandemia tuvieron que volver al trabajo doméstico, como por ejemplo es el caso de Cristina. Esther, una mujer argentina; Judith, venezolana. Las dos son más bien mujeres profesionales que trabajan en el sector servicio. También, de alguna manera, sus diferentes perfiles se asemejan también en términos a los perfiles que también encontramos entre otros participantes del barrio, ¿ya? De estudio, perdón, y vecinos del barrio. Otro motivo para haber elegido estas 3 participantes tiene que ver con que con ellas, a diferencia de otras personas que participaron en el ejercicio, pero que en la medida, o sea, no lo completaron, o dijeron que iban a participar y no lo hicieron, o lo completaron, pero bueno, después quizás en la entrevista no participaron mayormente, es que con ellas hubo una colaboración continua, ¿no? Durante un marco más amplio de tiempo, entonces se genera un material de investigación más denso con ellas. Ahora, en este caso me interesa conocer hablar de su experiencia para hablar de la experiencia de aplicar la metodología. Entonces, más que hacer o sea, son 3 casos, pero no quiero hacer como una reflexión respecto de lo que es la vida de los migrantes en los barrios, sino cómo fue aplicar con ellas esta metodología. Lo que nosotros hicimos con las colaboradoras de la investigación, también con el apoyo de la que fue la asistente de investigación durante este periodo, Nicole Chávez, que también es doctorante del programa de doctorado de la Universidad Católica, es pensar, ¿no?, cómo podríamos organizar un relato, ¿ya?, con esta fotografía. Entonces lo que ahora les quiero contar es un poco cómo, primero las imágenes que surgen y cómo estructuramos este relato, ¿ya? Lo primero es señalar que en las distintas fotografías que nos presentaron estas mujeres habían como 3, se podría organizar como en 3 momentos, ¿ya? Primero, señalar que, o sea, primero, más allá de esos momentos, las fotografías incluyen momentos mundanos, espacios particulares, que habitan cotidianamente, ¿no? Son fotografías muy inmersas en lo cotidiano, que es, bueno, una ay, perdón, no sé qué pasó, que se me cayó el compartir pantalla. Espérame. Ya. Okay. Ah, ya, ahora sí. Me parece que
Disculpen. Este. Ya. Ya, ahora sí. Pasa a llegar con el mouse el dejar de compartir pantalla. Entonces, una manera de organizar la fotografía, que tiene que ver un poco con el tipo de relato que ellas construían a través de las imágenes que sacaron, pareciera haber como 3 momentos importantes en su relato, ¿ya? Que difiere un poco de los relatos que tuvimos en las entrevistas, ¿no? Sino que la manera de organizar el relato parece ser bastante diferente visualmente. Primero, nosotros partimos construimos un ensayo visual que está ahora bajo revisión, que construimos en torno a 3 ejes, que primero tiene que ver con la descripción que ellas tratan de hacer, perdón, antes de eso, el ejercicio de Foto 2 consistió, como les decía, en que sacaran fotos, pero nosotros les dimos una serie de indicaciones, ¿ya? O más bien les pedimos que fotografiaran la vida cotidiana en el barrio, ¿no? Con diferentes consignas, ¿no? Los lugares que siempre visito, lo que es la convivencia en mi barrio, imágenes que reflejen la convivencia, mis amistades, varias indicaciones de ese tipo para entender la vida vecinal. Y también es una sección libre, de imágenes más bien libres, ¿ya? Entonces, ¿con qué nos fuimos encontrando? Y aquí vamos hablando un poco de las imágenes que surgieron, y a ver si al final también me pueden ayudar a hacer sentido de algunas de estas imágenes. El primer ítem, un paisaje social, espacial, cotidiano, diverso, lo mundano, ¿ya? Ellas nos traen imágenes como de lo más trivial, lo que está presente en su vida cotidiana, incluso más allá de la pandemia, ¿no? Entonces, es interesante acá, y lo primero que me quiero referir es que ellas recurrieron mucho al uso de imágenes de archivo. Voy a volver a esto al final de esta sección, pero para mí en ese momento fue como, ¿por qué nos trajeron imágenes de archivo? Y era como, el fotovoz implica que saquen fotografía. Entonces, como lo veía como, pucha, no se comprometieron con el ejercicio. Entonces, como experiencia, fue algo que tuve que reprocesar y voy a volver a esto. Fotografías que nos mostraban, de alguna manera, que una vida, un uso del espacio público muy activo, cotidiano, más allá del estallido, más allá de todos estos procesos, ¿no? La imagen que ustedes ven acá no es una imagen que ve una de nuestras participantes de su ventana, donde los vecinos hacen asado, es la vereda, ¿no? Algo que por un lado ella ve con cierta nostalgia, ¿no? Porque habla de un espacio donde ella se familiariza con su vecino, se saludan en esa instancia, pero también donde hay mucho ruido, generan ruido, no dejan dormir, ella no puede decir nada, dice la cita, ¿no? Porque dicen que uno es chismosa. Pero, entonces, ese tipo de retrato, también retratos que tienen que ver con lo que ellas miran cotidianamente, ¿cierto? Desde su ventana. Nos habla también de su conexión, ¿no? La idea de los espacios barriales como algo, una realidad translocal. También nos dice Esther, la ventana de mi habitación da a la cordillera de los Andes y siempre miro porque sé que del otro lado está Argentina. Hay un edificio viejo que es como una mansión y uno moderno que respeta la altura del edificio viejo. Aunque son diferentes, hay respeto y armonía en la zona patrimonial. O sea, hay 2 elementos. Uno, su conexión, ¿cierto?, con el espacio que habitó antes, y también la diversidad de la que yo les hablaba antes, también ella la rescata, ¿no? La diversidad en la arquitectura misma del lugar, ¿no? Y también entre los vecinos, entre las fotografías que vimos y en las entrevistas, el elemento que fuera en la zona patrimonial también generaba mucha valoración del barrio, ¿no? De alguna manera también tenía que ver con algo ellas se sentían relativamente orgullosos de su barrio. Entonces eso nos habla de permanencia, de pertenencia, ¿cierto? Barrial. Pero quiero destacar entonces 2 elementos acá, particularmente la vida vecinal, que quiero también proponer que estas acciones, estas formas de encuentro más mundanas son a veces la semilla para formas de compromiso vecinal más extraordinarias, ¿no? Si yo tengo un uso del espacio cotidiano como eso, quizás voy a tener de alguna manera una base distinta para organizarme vecinalmente, que es a lo que me voy a referir a continuación. Pero volviendo a este tema, ¿no? De la combinación de fotos sacadas durante el estudio y fotografías vernaculares.
Vernaculares, nuevamente, fotografías que no tienen, que existen con independencia del estudio, ¿no? Que son parte de la cultura popular de la, en este caso de Chile, ¿no? Sacar fotografías del mundo, ¿no? Sacamos fotografías, eso es parte de una cultura propia, ¿no? No tiene que ver con el estudio, ¿no? Eso apunta más bien a lo vernacular. Y acá puse solamente una de las citas asociadas a la primera fotografía. Nos dice Cristina, y creo que esta cita puede de alguna manera reflejar por qué decidieron sacar fotografías vernaculares, ¿no? O sea, o incorporar fotografías de archivo, de sus archivos personales. Ella nos dice, estas fotos eran de cuando hacíamos deporte en el parque o en una escuela local con gente del barrio y de mi comunidad, ¿no? Ella pertenece a una agrupación de mujeres migrantes. Todas mujeres de diferentes edades, la mayoría migrantes. Desde la pandemia todo ha cambiado, ya no es como antes. Y este ya no es como antes era algo que se escuchaba mucho en las entrevistas, y que resurgió, ¿cierto?, en los ejercicios de fotovoz, en su segunda etapa, cuando conversábamos acerca de la fotografía, ¿no? Que hay otras actividades, también fotografías de archivo, la cicletada feminista, ¿no? Donde fueron haciendo rutas, viendo donde habían vivido mujeres como emblemáticas de feminismo, se podría decir, en el barrio, ¿no? También aquí vemos a una de una foto sacada por Esther con su hija en el carnaval de Roto chileno, y en definitiva, ¿no? Espacios que de alguna manera se habían perdido. Entonces, primero, en términos de aprendizaje metodológico, para mí al menos esto que yo les contaba, que era sumamente frustrante para mí ver que no habían hecho el ejercicio. O sea, yo lo veía así, ¿no? O sea, la mitad de las fotografías casi eran de archivo, y es evidentemente, claro, estamos hablando de un contexto pandemia, no se pueden sacar muchas fotos, ¿no? Pero ¿verdad? Ya seguían ocupando bastante el espacio público, más de lo que uno hubiese pensado. Pero primero nos permite, en términos metodológicos, observar dinámica y espacios mundanos de otro tiempo, ¿no? En este caso, la prepandemia. Y además, en términos quizás de algo que es más iluminador, que nos permite ver cómo en el contexto de intenso cambio social, las participantes necesitaban literalmente mirar atrás para hablar de y comprender sus circunstancias actuales, ¿no? Entonces, es interesante reflexionar, ¿no? En qué entendemos por un ejercicio de fotovoz también y pensar en esta posibilidad de la incorporación de fotos de archivo, que en este caso es algo que surgió inesperadamente, ¿sí? Y también nos habla de un sentimiento de pérdida, ¿ya? Que era muy profundo. Recordemos la cita que abrió esta presentación, ¿cierto? Donde nos decía Mariana, que es un seudónimo, que había mucha tristeza, ya que no todo era como antes, ¿no? Entonces, de alguna manera, para hablarme ellas del significado del barrio que tenía para ellas, era muy importante, ¿cierto?, poder recrear en sus relatos lo que no podían fotografiar en ese momento, más allá que a mí sí me interesaba la vida en pandemia, pero bueno, ¿no? Estamos hablando de una fotografía que empodera a las personas, bueno, veamos cómo ellos quieren generar también este relato, ¿sí? Eso me pareció como algo interesante como en términos de problematización. Espérate que no, me están hablando por el chat, pero no puedo ver. Así que me avises, Clau, si tengo que ir terminando porque... Eso mismo era el mensaje secreto. Que en el fondo podamos ir como cerrando porque ya son las 13:41 para que después quede un ratito para la discusión, pero con 5 minutos yo creo que está. Ya. Otro elemento que se deja ver es aparece la revuelta social, ¿cierto? También como imagen de archivo, como promotora y actividades de nuevos públicos, entendiendo como nuevas apariciones en el espacio público y apropiación de espacios. Entonces es interesante ver cómo estas dinámicas más mundanas de uso de la ciudad pasaron a ser un terreno fértil para la activación pública durante la pandemia. Que se dieron especialmente desde octubre de 2019, congregaciones en las plazas, como espacios mundanos, plazas, monumentos y calles que eran quizás abandonadas pasan a tener diferentes usos. ¿Ya? Aquí algunas fotografías también de esas instancias, no me voy a detener mucho, pero ollas comunes, por ejemplo, que aparecen de manera espontánea, el poder llevar a los hijos, ¿cierto?, a ciertas expresiones vecinales. Y esto es interesante, nuevamente habla de algo que ya no pasaba, ¿cierto?,
lo mismo con las reuniones, ¿no?, de madres o de mujeres en el barrio, ¿ya? La participación vecinal de ellas en esta instancia. Y por otro lado, y con esto voy a terminar, también se fotografiaron muchas dinámicas de solidaridad y apoyo mutuo en tiempos de pandemia. Y esto es interesante porque ella nos hablaba mucho en un discurso de pérdida, pero nosotros pudimos ver que quizás, si bien era menos articulado verbalmente, habían muchas iniciativas e instancias de reinvención y apertura de solidaridades que ya existían, ¿no? Existían estas mujeres organizadas, mujeres que participaban en distintos espacios, que había mucha familiaridad entre vecinos. Entonces, se inician formas de solidaridad, creatividad frente a la vulnerabilidad. Esto es interesante en un barrio diverso como el Gran Yungay, porque implica la formación de comunidades interculturales, formas de participación comunitaria entre personas diversas, y esta, como le decía, dinámica está muy poco presente en sus narrativas orales, pero sí articuladas en fotografías, ¿ya? Por ejemplo, Cristina nos hablaba de cómo lo último que ella hicieron, decía, fue esta recolección, ¿cierto?, de alimentos para poder entregar alimentos a quienes los necesitaban en el barrio, ¿ya? Independientes de si eran o no migrantes, ¿no? Entonces, abrir también una comunidad que era netamente migrante a los vecinos, y a partir de los fondos que ellas mismas recaudaban, ¿ya? Todas mujeres, por lo demás, muy modestas y trabajadoras, haciendo ese esfuerzo. También cajas de acopio de este tipo, ¿no? Algunos fotografiaron. Aquí hay una que dice, ¿no? No se ve mucho, pero si no tiene, saque, y si tiene, deje, ¿ya? También vemos formas de reinvención y de rearticulación. Hubo actividades también de congregación vecinal importantes, ¿ya? Entonces, bueno, esto me lo voy a saltar. Solamente para cerrar, primero señalar, enfatizar que las fotografías, el fotobús nos permite tener puntos de vista alternativos a lo que son las narrativas predominantes en torno a lo que son las vidas migrantes en la ciudad, especialmente en términos de segregación y vías transnacionales. Hay un compromiso local, no solamente la vida de los migrantes, es transnacional. En términos de exploración metodológica, lo que les decía, en este estudio también se incluyeron imágenes de archivo de las personas, lo cual también creo que nos dice algo interesante respecto de las posibilidades de la metodología, o al menos el no ver ciertos como, entre comillas, fracasos, como verlos también las oportunidades que hay en ellos, ¿no? Por otro lado, las narrativas visuales no solo tienen que ver con la posicionalidad de las personas, si son hombres, mujeres, de tal etnicidad, clase social, sino también las condiciones del entorno social, cultural y político más amplio. También va a afectar cómo las personas sacan la fotografía. Y voy a saltarme algunos puntos acá y señalar simplemente qué importante es, ¿cierto? Aparte de poder dar cuenta de los relatos que existen, hoy día hay muchos estudios acerca de los cuidados comunitarios, es un tema que ha surgido. No solamente hay organización comunitaria y subjetivación política, que es sumamente importante, pero también estas formas quizás más anónimas, silenciosas, que incluso cuesta que aparezcan en las entrevistas, ¿cierto? De compromiso vecinal, local, ¿ya? Y por último, estar atento a cómo distinciones que pueden ser difusas en narraciones orales, como son estos tres momentos, y como son algunas de estas actividades, pueden articularse mejor a partir de las fotografías, en las conversaciones que uno tiene con las fotografías, y que al mismo tiempo nos empiezan a mostrar esta porosidad entre los mundos privados y públicos, entre sus preocupaciones, ¿cierto?, y su compromiso con el contexto barrial. Ya, hasta aquí llego. Muchas gracias. Disculpen por haberme alargado tanto. No, no te preocupes, Carolina, estuvo súper interesante, así que te pasaste, pero estuvo bien. Y así todavía nos queda espacio para preguntas, así que yo tengo un montón de ideas, reflexiones. Primero un aplauso en todo caso a la presentación, así que porque me gustó mucho. Y doy primero, después de lanzar mis preguntas, yo creo que la voy a lanzar, pero primero ver si alguien de los participantes quiere también primero partir con algunas preguntas, reflexiones, eh, para no cooperar la palabra.
Ya, por mientras se envalentonan, si quieren parto yo. Bueno, primero, Carolina, me pareció súper interesante, harto tema me gustó como, una de las cosas que me encantó fue la noción de fotógrafo reflexivo, me parece bien, cita también encontré súper bonita. Eh, y como este tema, yo creo que en un minuto no lo dijiste directamente, pero estaba esta frustración y la paciencia respecto también a los participantes que tienen su propia manera de reinterpretar la investigación y de aportar y de construir finalmente la investigación de manera diferente de sus propias formas vernaculares. Y ahí como que tengo una de las dudas que me surgió, porque en algún minuto hablaste también el uso de WhatsApp dentro de la investigación, es cómo fueron las instrucciones y cómo se recabó realmente esa fotografía. Como mi consulta era, se dio la instrucción que la fuera mandando por WhatsApp, y en el WhatsApp mandaban una explicación de la fotografía, eh, había un límite de fotografías que mandar, las mandaban de manera espontánea cuando se les ocurría. ¿Cuál fue la instrucción ahí? Porque entiendo que después había la parte de la entrevista, que era gatillada, parte de la conversación por esto de material presentado, pero ¿cómo fue esa otra parte de recolectar la información? Mm, súper, gracias por la pregunta. Bueno, la verdad es que fue como algo bien experimental y bien piloto, como decía, bueno, pero algo lleno de aciertos y desaciertos, o lo que pensamos eran desaciertos. Así que el uso de WhatsApp fue, a ver, quizá voy a ir un poquito más atrás. Normalmente en Photo2, tradicionalmente uno le da a las personas cámaras desechables, ¿ya? Y es algo que suena como muy antiguo, pero la verdad la razón para usar cámaras desechables no es solamente que tengan una cámara en las manos que quizás no tienen, ¿no? Sino que también eso baja la ansiedad respecto de la fotografía, estar mirando, ¿no? ¿Qué saqué? ¿Qué saqué? Sacar otro, sacar otro, sacar otro. Entonces, el usar celulares tiene un riesgo, que es que las personas se llenan de fotografías, saquen muchísimas más de las que tienen que sacar, o y creo que también por eso ocuparon imágenes de archivo, ¿no? Porque son las que están en su celular, ¿no? Que también es algo que ahora que me preguntas, creo que es importante también traer a la mesa. Entonces, bueno, nosotros en términos de las instrucciones, les dijimos que fuera con sus celulares, aparte que ya no habían cámaras desechables, yo creo que es algo que nos costó encontrar y por lo que ya nos estaban importando. Y les dimos una lista, que era en realidad un documento en Word con lo que queríamos que fotografiaran, algunas indicaciones muy específicas, los lugares que siempre visitan, ¿no? Y las relaciones en el barrio, etcétera, pero también dejamos un ítem más libre, ¿no? Pero que representaran temas de su vida vecinal. Y esta fotografía, y por eso es interesante el uso de WhatsApp, ellas nos enviaban a través de WhatsApp. Y muchas veces las mandaban ya como con una especie de leyenda, ¿ya? De lo que significaba esta imagen. Y de hecho yo sé que algunas personas hoy día están trabajando así con estas metodologías, ¿no? Casi no conversan mucho después, sino que en realidad usan las leyendas más que nada. Y después, bueno, y eso fue interesante, porque además no recibimos, como suele ser, todas las imágenes juntas, sino que muchas veces nos iban enviando de a poco. Y esto también, volviendo al tema de lo que puede ser un acierto, un desacierto, como algo que tú no esperas o no has tenido antes, no tienes como en tu caja de lo que es Photo2 incorporado, también es una ventaja, ¿no? Porque tú vas conversando, mantienes primero un contacto permanente con la persona, puedes ir siguiendo el proceso que estás investigando, o sea, como en tiempo real, ¿no? Nuevamente, Gómez Cruz habla del uso del celular en ese sentido, porque es tan interesante, ¿no? Él habla de la etnografía celular, o sea, la etnografía para hacer etnografía. Entonces también era muy interesante en ese sentido. Y o sea, habían a veces conversaciones, habían intercambios de audio también a veces en relación con ciertas fotografías, a veces simplemente para preguntar, ¿esta fotografía responde a algunos de los ítems que pedimos o es algo libre? Y ya ahí se generaba, ¿cierto?, una interacción. Y creo que también de alguna manera para algunas de ellas también se puede haberse convertido en una forma de acompañamiento, ¿no? En un contexto que no todas estaban, quizás estaban un poco solas o quizás ansiosas, quizás, bueno, la verdad es que conversan, en realidad las mujeres migrantes usan, bueno, me voy a otro tema, pero muchos celulares, hablando de metodologías vernaculares, a diferencia quizás, ellas están acostumbradas a tener conversaciones significativas a través de su celular. Entonces nosotros también nos dimos cuenta que no era difícil tener, muchas de nuestras conversaciones eran por teléfono, ¿ya?
viendo las fotos, era como un mix muy así como muy ecléctico, ¿no? De a veces ir a visitarlas cuando podíamos, tuvimos la posibilidad de visitar algunas de ellas en ese contexto, pero también había mucha conversación. Entonces, bueno, eso como reflexiones así más difusas. No sí, les pusimos como un límite, o sea, por indicación, ojalá, puede ser está perfecto si es una, ojalá no más de 3, creo que le poníamos algo así, ¿no? También como un poco para que ellas también tuvieran, yo creo que el límite era para ayudarlas a ellas, ¿no? Que no tuvieran como esta sobredemanda. No obstante, a veces tuvimos muchas más. Pero bueno, más allá de las instrucciones, como decía, entregaron fotos de archivo que no habíamos pedido. Y eso es lo que se me ocurre por ahora. No sé si respondo a todas tus preguntas. Súper, ¿no? Y de hecho me parece como muy interesante esta idea de que efectivamente cuando uno manda fotos eh, WhatsApp, uno las habla, realmente explica de qué se trata la foto o cuenta. Entonces eso me pareció, yo creo que ahí hay un potencial, ya en ese uso como vernacular de la herramienta para pensar posibles metodologías futuros y para explotar esta misma. Hay una mano levantada de una colega tuya de tu centro, estoy Sí. segura. Así que, hola, 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 soy Fernanda. Perdón, no pude cambiar el nombre que aparece, el Fernanda. nombre Aquí no, institucional. parecía te veía chiquitita y no Y lograba ver bien, no que era aparece Fernanda. el nombre institucional del Sí, Zoom y no puedo cambiarlo. Parece que no se puede en esta modalidad. Pero bueno, soy Fernanda. Fernanda. Bueno, gracias por la posibilidad de participar en este encuentro. Gracias, Caro, por la presentación. Bueno, también me disparó un montón de ideas. Encuentro que, bueno, es una metodología que tiene muchas potencialidades también de dialogar con otros tipos de registros o géneros, no solo el académico, ¿no? Pensaba que se me había olvidado un poco, pero en algún momento fui objeto también de un fotovoz que terminó siendo una exposición en el GAM, que era bien interesante, era el motivo, digamos, el fotovoz era como con personas migrantes que sacaban fotos a sus recorridos habituales en el barrio en el que vivían, que invitaba a un amigo o amiga chilena a hacer lo mismo, y después se armaba una cartografía, digamos, ahí conjunta, pero era desde un registro artístico. Entonces pienso que también abre ese tipo de posibilidades y a la que tenemos que estar bien abiertos desde el trabajo científico, ¿no? Porque te permite, digamos, bueno, abre un montón de puertas que a mí me parece muy interesante. Y también quería agradecerte, ¿no?, esta observación de cómo se potencia o cómo es una herramienta potencial para estudiar los procesos migratorios, ¿no?, que es nuestro interés particular, porque uno piensa, bueno, siempre, al menos yo, me estoy quejando de que no hay recursos para hacer estudios multisituados o hay que tener fondos muy grandes para poder hacerlo, y pensaba que el fotovoz puede ser una forma digamos, de ejercicio multisituado para explorar algunos procesos migratorios. Así que muchas gracias por compartirlo. Tengo dos preguntas bien puntuales, quizás demasiado puntuales, y si no quieres, después lo podemos conversar aquí, pero si podías como profundizar un poco o contar un poquito más sobre el concepto de geografías afectivas, que me pareció muy interesante. Y otra pregunta respecto de la metodología en particular, perdón si lo dijiste, pero en un momento me tuve que levantar, es si tuvieron una instancia después de conversar de manera colectiva sobre las fotos con todo el grupo de mujeres con el que trabajaste. Eso, nada más, gracias. Gracias, Fernanda. Yo en función del tiempo voy a darle también la palabra a Jan, que también me pone muy contenta verla aquí hoy día. Así que para que Carolina tome las dos preguntas, debido a que ya estamos medio apretados con el tiempo. Hola, sí, gracias. Va a ser súper cortito, solamente no agradecerte la presentación. Yo estoy feliz bueno, primero me da mucho que pensar también, porque yo ya conocía esta manera de trabajar por los trabajos de Javier Abollero, y justamente nunca lo había disociado de la etnografía. Entonces ahora efectivamente veo más claramente cómo se articula con la investigación acción participativa, y concuerdo contigo que yo creo que la cámara desechable
es súper interesante, pero efectivamente si el propósito es trabajar con tecnología que usan las personas, sin lugar a dudar el celular es el objeto más natural. Y no, estoy feliz porque siempre busco metodologías quali como creativas para trabajar con estudiantes. Tenemos un curso de aprendizaje y servicio, y entonces para que sea, no sé si es fácil, pero para que se pueda implementar, y además porque los estudiantes ya en primer año parten con la idea de lo cual es entrevista, y como que yo siento que la entrevista nos supera a veces y se nos olvida que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Eso, pues, muchas gracias. Súper. Gracias, Jan, por tu comentario. Carolina. Sí, muchas gracias por sus comentarios y recepción. Sí, bueno, geografía afectiva, no, honestamente, Fer, no profundicé tanto en el concepto como podría haber profundizado, y es una de las observaciones que me hicieron los evaluadores, que desarrollara mejor eso. Así que yo lo estaba usando de la manera más intuitiva, de pensar cómo distintas locaciones dentro de un barrio, que un poco también siguiendo lo que Data, bueno, tampoco lo elabora tanto en su artículo, ¿no? Pero de dónde saqué yo esta noción, cómo distintos actores en un barrio, en una ciudad, otorgan distintos significados a distintos espacios, ¿no? Diferentes, o sea, pensando que a veces uno ve el arraigo migrante como un arraigo al país o a la ciudad, y la verdad suele ser mucho más, bueno, y quizás para todos nosotros, ¿no? Es algo mucho más específico. Entonces, el arraigo al barrio probablemente no es lo mismo que el arraigo a la ciudad, no son los mismos significados, y lo que esta metodología de alguna manera mostraba, incluso en relación a una misma zona urbana, que es amplia, ¿sí? el Gran Yungay, era como dentro de esa zona urbana, especialmente a propósito de los procesos que se vivieron durante el estallido, por ejemplo, y también durante la pandemia, de alguna manera se reconfigura, porque se empiezan a usar los espacios de manera distinta. Entonces, yo sentía que la metodología, y algo que sí tengo que atender mejor, también relevaba como esa transformación de significado frente a ciertos espacios públicos. O sea, al pintar un grafiti en una zona que estaba abandonada, es decir, yo pinté ese grafiti, y esa esquina ya pasa a tener un lugar afectivo distinto, lo hice además con mis hijos que participaron, ¿no? Pero por otro lado hay lugares que tienen como una dimensión, o también está el miedo, ¿no? A cierto espacio, está el sentimiento de exclusión, o sea, mucho dentro de una misma zona urbana. Y eso, bueno, las plazas en general son espacios muy queridos por los participantes, que unas cosas que yo sigo haciendo investigación ya que se dicen que no se han vuelto como a recuperar, ¿no? Como que todavía no están tan activas, y hay usos quizás que ellos determinan que no son los mejores para una plaza donde van niños, ¿no? Con consumo de alcohol y cosas así. Entonces hay bastante tensión en ese sentido. Así que no sé si, bueno, creo que es una noción a trabajar, pero esa es la dirección en la cual yo la estaba reflexionando. La fotografía vernacular, bueno, había una larga como discusión al respecto, pero lo vernacular en general tiene que ver con elementos que son parte de la cultura visual más popular, en el caso de lo visual, ¿no? Lo visual vernacular. Puede ser desde el logo de Coca-Cola, pero en el caso de cuando hablamos de o sea, hay un fotógrafo que se llama Evans, ¿no? Que es más antiguo, que él habla de la fotografía vernacular. Pero habla de lo vernacular, él retrata cosas vernaculares, no es que haga fotografías vernaculares, como logos de publicidad, por ejemplo, o vitrinas de carnicerías antiguas y cosas así. Pero en este caso, pensando en la fotografía vernacular, subjetiva o de las personas, más bien estamos hablando de archivos personales, ¿no? De fotografías cuya lógica de producción no tiene que ver con la lógica de la investigación, ¿no? Son fotografías que son realizadas en el contexto de la cotidianidad de estas personas, con fines personales, por ende también su manera de elaborar la fotografía tiene que ver con convenciones sociales, culturales, de la fotografía per se, la fotografía doméstica, por ejemplo, ¿no? La fotografía doméstica es un tipo de fotografía vernacular. Los retratos familiares son un tipo de retrato particular, que no responden a las demandas de una investigación, ¿no? Entonces, todas estas fotografías que ellas sacaron, ¿no? Haciendo ejercicio o reunidas, ¿no? Con las cajas de alimentos, esas son fotografías que ellas compusieron en el contexto de su vida cotidiana. Entonces, era interesante ver cómo o sea, ese es el tipo de fotografía, simplemente quería traer a la mesa que ellas compartieron también fotografías de ese tipo. En lo que yo hasta ahora he reflexionado, no he reflexionado mucho como en el análisis de las imágenes
como por ejemplo, ¿no? como son los tipos de fotografías vernaculares versus las que sacaron, ¿no? Pensando en las convenciones, si cambian o no, no es algo que ya he mirado, pero algo que se podía explorar, porque justamente en mi caso más bien estaba interesada que eran fotografías de archivo y cómo que eso reflejaba en términos de un sentido de pérdida de su espacio. Sí. Muchas gracias, Carolina, ya estamos pasados con el tiempo. No sé si Andrew también quieres decir algo como para ir cerrando, porque bueno, primero agradecer a Carolina por su presentación hoy día, pero también a todos los participantes. Me pone muy contenta ver caras nuevas, me pone también muy contenta ver caras que se han repetido en todas las sesiones. Creo que ha sido una instancia súper rica. Yo veo un montón, de hecho ahora cuando pensaba las preguntas me acordaba también de la presentación de Clemón el otro día, temas de cómo emociones y afecto en el espacio público, y también como, bueno, de cómo uno produce inicialmente material con un fin de investigación que después varía, cosas que han salido en todas estas presentaciones. Así que en realidad creo que para cerrar, creo que voy a decir que para mí esto ha sido una súper buena experiencia. Creo que o sea, nos faltan espacios de discusión metodológica y creo que para mí ha sido una instancia de aprendizaje enriquecedora. Creo que como aprendizaje también voy a alargar el tiempo de planificación de esto porque siempre nos quedamos cortos con la conversación. Así que eso va a ser mi aprendizaje para el próximo año y el próximo año obviamente nuestra idea es continuar con esto con Andrew para que podamos seguir y cada vez incluyendo más gente. Si alguno de los participantes está desde ya interesado en presentar el próximo año, los animo a enviarnos un correo, contactarnos para que desde ya lo consideremos en la planificación, ¿ya? Así que eso sería por mi parte, no sé si Andrew quiere agregar algo más. O sea, también muy contento y para no repetir diría que lo cualitativo es un vínculo muy fuerte que nos une y rompe ciertas divisiones institucionales, interfacultad, interuniversitarios, interdisciplina, etc. Entonces, yo estoy también contento por todas las personas que han asistido a diferentes sesiones y esperamos el próximo año tener algo aún mejor como espacio de diálogo para todas y todos. Así que eso. Eso, y bueno, lo dejamos hasta aquí esta vez, entonces para que todos puedan ir a almorzar, porque me imagino que tienen hambre, igual que yo. Así que nos vemos el próximo año en la nueva versión del Seminario Permanente de Métodos Cualitativos. Gracias a todos y todas por venir. Chao, gracias. Gracias. Y a Andrew por el espacio.